Nuevamente, buenas noches, mis queridos estudiantes. Un placer saludarlos el día de hoy, miércoles 4 de mayo de 2022, con el propósito de que revisemos nuestro tercer CIPAS enfocado en la fase 4 de nuestro curso de Fundamentos de Microeconomía, que tiene por objetivo comprender el concepto del equilibrio general de intercambio competitivo. Entonces, yo creo que con el ejercicio 1 o el ejercicio A no han tenido problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características distintivas de una economía de competencia perfecta? Este tiene relación con el punto que vimos en la fase anterior. ¿Qué debemos hacer? Pues entonces, ojo, características distintivas, no se les olvide, citar siempre con normas APA las fuentes de referencia, justificar su respuesta, realizar la respectiva gráfica y presentar el análisis. ¿Sobre este punto hay alguna duda? Chicos, Pues creería que no. ninguna, ¿verdad? Es No, sencillo. Es sencillo. Entonces, no se les olvide realizar la gráfica de la competencia perfecta, cantidad versus precios, y complementarla con la gráfica del mercado, ¿no? Donde encontramos la oferta y la demanda. ¿Listo? Como segundo punto, un equilibrio es aquel con el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Entonces, a partir de esa afirmación, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Y con base en ello, explicar si los precios, si a estos precios, demandantes y oferentes, es decir, productores y consumidores, tienen incentivos para alterar sus decisiones económicas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que en un mercado eh, donde la demanda es igual a la ofrecida, es decir, donde tenemos un equilibrio, eh, los oferentes y los demandantes han establecido un precio como resultado de ese mercado, ¿cierto? Entonces, a la pregunta enfocada así, ¿qué pasa si el oferente sube o baja el precio? ¿Tiene algún incentivo para subir o para subir o para disminuir el precio de esos bienes o de esos productos? ¿Y cuál va a ser la decisión de los demandantes, ¿sí? De los consumidores? ¿Tienen algún incentivo para consumir esos elementos, esos bienes, esos servicios a un mayor precio o a un menor precio? ¿Listo? Entonces, a partir de eso, realizamos la gráfica eh, y presentamos el respectivo análisis. Entonces, no se lo olviden, muchachos, aquí lo que se está preguntando es si los consumidores y los productores, es decir, los demandantes y los oferentes, tienen algún incentivo para alterar sus decisiones económicas a partir de la afirmación que se está realizando. Un precio de equilibrio es aquel con el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas sobre este punto? ¿Dudas, profe, señora? pregunta. Esta pregunta estaría enfocada al mercado de competencia perfecta. O sea, estaríamos hablando de los oferentes y los ofertantes en una competencia perfecta. Ajá, por eso estamos diciendo que un precio de equilibrio, ¿sí? Muchas gracias. Por eso partimos de que el precio de equilibrio es aquel con el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. ¿Qué quiere decir? Que si un precio es mayor al precio de equilibrio, ¿será que la demanda va a ser igual, la cantidad demandada va a ser igual a la ofrecida? ¿Ustedes qué creen? La libra de arroz costaba, no sé, 2.000 pesos y subió a 3.000 pesos. ¿Será que el consumo se mantiene igual o no se mantiene igual? ¿Será que la producción se mantiene igual o no se mantiene igual? ¿Qué dice? La demanda disminuiría, profe, porque aumentarían los precios. ¿Cierto? Entonces, pues aquí hay que tener en cuenta qué tipo de bien estamos hablando, ¿no? Porque recuerde que tenemos bienes elásticos y bienes inelásticos, ¿sí? Entonces, aquí, los bienes elásticos son aquellos que son
más susceptibles a que el consumo disminuya si varía el precio de manera positiva, es decir, si aumenta el precio. Pero el arroz, pues por lo general es un bien inelástico, dado que suba o disminuya el precio, vamos a consumir arroz, ¿verdad? Pero de todas formas, nuestras madres que son muy sabias, si el precio del arroz sube, pues de todas formas eso va a afectar el bolsillo, ¿cierto? Y no se va a consumir en la misma cantidad y se va a disminuir la cantidad de consumo, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la oferta, que la producción, pues va a disminuir porque pues no va a haber quien compre esas libras de arroz que están sobrando, por decirlo así, en el mercado, que son excedentes del mercado. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Es claro, Luz? Sí, profe. Listo. ¿Pregunta, muchachos? No. Si no tenemos preguntas sobre el punto 2, pasemos al punto 3. ¿Listo? Entonces, un monopolista, la ponemos un poquito más grande. Entonces, un monopolista decidirá producir la cantidad con el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Es claro, ¿verdad? ¿Qué es el ingreso marginal? La diferencia entre el ingreso y el costo, profe. No, recuerden que el ingreso marginal es es lo que se percibe por vender una unidad adicional. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe, qué pena, tenía ahí cruzados los conceptos, sí, señor. Entonces, ese punto hasta donde igual las últimas unidades le van a representar poquito, pero igual le van a representar una utilidad a la que siempre el productor pues va a querer obtener, ¿cierto, profe? Sí, entonces recordemos que tenemos ingreso total y el ingreso marginal. ¿Listo? El ingreso total, pues tenemos la precio por cantidad, ¿verdad? Mientras que el ingreso marginal es aquel ingreso adicional o aquel ingreso que obtengo por vender una unidad adicional, ¿sí? De mi capacidad de producción. ¿Listo? Entonces, un monopolista va a producir hasta que el ingreso marginal, es decir, lo que recibo por producir esa unidad adicional, va a ser igual a lo que me cuesta producir esa unidad adicional. ¿Es claro? ¿Por qué? Porque si obtengo un ingreso marginal de 4, un ejemplo, y los costos marginales, es decir, los costos por producir esas unidades adicionales son iguales a 4, pues ya no tiene sentido producir, ¿verdad? Porque 4 menos 4 va a ser 0, es decir, nuestro beneficio va a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, no va a tener sentido que yo produzca más, ¿sí? Hablando como un productor monopolista. ¿Listo, muchachos? Entonces, a partir de esa definición, tenemos que graficar y analizar a partir de nuestra curva de demanda, el ingreso marginal, el costo marginal, el costo medio total, qué tipo de beneficios recibe el monopolista y cuál es la ineficiencia en el mercado. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas, dudas sobre este punto? Pues, profe, yo me atrevería a hacer una pequeñita en el último, en la ineficiencia. Los otros, pues, yo ya los logré repasar un poco, no sé, los compañeros. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí en Sí. cada puntico toca realizar gráficas, ¿cierto? Puede ser una sola gráfica que contemple cada punto, todos los puntos, perdón. Pero también se puede porque yo hice una gráfica por cada punto. ¿Se puede? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún Ah, problema. No hay ningún problema. listo, listo.
Listo, sí, señor. Muchas gracias. Vale. Tutor, las gráficas se pueden hacer, digamos, con lápices y colores en una hoja y se les toma una foto y se colocan. Es que así es como un poquito más fácil, por lo menos para mí. Sí, no hay ningún problema desde que sea bien presentadas, ¿no? Y bien bonitos. Es que han subido fotos con hojas arrugadas que no se entienden en lápiz muy claro y no se pueden analizar. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Listo? Pero tenemos claro cómo es la curva de demanda, ¿verdad? Tenemos claro cómo es la curva de ingreso marginal, la curva del costo marginal, la curva del costo medio total, ¿sí? El tipo de beneficios y la ineficiencia producida en el mercado. Sobre esto no hay ningún problema, ¿no? Profe, lo que les hacemos de pronto en el punto F, porque la ineficiencia viene dada como aquellos costos que, en lo que yo lo entendí, como aquellos costos que no son propios del proceso, sino como lo que se llamarían impuestos, ¿sí? O así lo entendí yo, profe. No sé si de pronto sí estaría bien No, así. no es por ese lado. Entonces, cuando tenemos una eficiencia, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un beneficio o cuando tenemos una eficiencia en el sentido del productor, sencillamente donde los ingresos marginales son mayores a los costos marginales, ¿sí? Entonces, cuando dentro de esa gráfica que van a realizar, cuando se evidencian en el gráfico una ineficiencia. ¿Sí me hago entender? Creo que no, profe, qué pena. Listo, No, yo entonces, tampoco entiendo. permítame, y acá Porque, tratamos. profe, pues yo en el ejemplo que puse, pues por ejemplo, en lo de equilibrio, a pesar de que era una competencia perfecta, la ineficiencia la hablaban de pronto o las pérdidas netas, hablaban a nivel de impuestos. Pero también estuve buscando en internet y en el monopolio me daban la ineficiencia como aquellas unidades que el monopolista en su poder de mercado decidía no producir. Ahí estaría bien, profe. Ajá. Pero pues, ¿cómo lo determina? Mm, ¿Cuándo Pues yo, determina que no produce? Es decir, el mercado le determina cuándo producir y cuándo no producir, ¿cierto? Cuando el costo marginal es, permítame, aquí hacemos, cuando el costo marginal es mayor al ingreso marginal que tenemos, ¿una eficiencia o una ineficiencia? sería un beneficio natural, ¿es que se llama ese o neutro? ¿Pero por qué? Pues digamos que ella sería como la eficiencia máxima porque no quedan capacidades ociosas ni unidades sin producirse. Pero sí estoy diciendo que el costo es mayor, ¿sí? Los costos marginales son mayores. No podríamos decir, Ahí ya se generan los excedentes. ajá, O sea, eso repercutiría, eso significaría una ineficiencia, profe, producir ajá, de más. ajá. O sea, es como cuando se produce a pérdida, ¿no? Sí, pero recordemos que aquí no podemos hablar de pérdidas porque son unidades adicionales, ¿sí? Porque estamos hablando de marginalidad. ¿Recuerdan, muchachos? Eh, pero, o sea, la ineficiencia sería todo lo que vaya más allá de las cantidades que van a ser demandadas a la hora de la verdad, ¿sí, profe? Sí, exacto. Porque entonces creo que me quedó mal la gráfica. Entonces, miremos, permítanme a ver. Entonces, recuerden, Profe, señora, podría haber cuando no se tiene beneficio con las unidades adicionales. ajá. Entonces, ¿qué gráfica hay? La curva de demanda, profe. El ¿Y qué monopolista. más? Y el ingreso marginal. La Ingreso Exacto, curva del marginal. ingreso marginal. exacto. Entonces, no se le olvide que los dos, tanto el ingreso marginal como el ingreso total o mi curva de demanda, tienen el mismo origen, ¿no?
Entonces, permítanme. Y trato acá como que se me hizo, quedó. Entonces, acá en el eje de las abscisas tenemos a Q y en el eje de las ordenadas tenemos el precio. Cambiémosle color a esta para que nos quede diferente. Y vamos a ver cómo graficamos nuestros costos. Bueno, entonces, ¿qué he graficado acá, chicos? Son como los costos medios, profe. Ajá, entonces tengo mi demanda, mi ingreso marginal, ¿verdad? Acá esta parte va a ser mis beneficios, ¿sí? Pero, a ver, corrámoslo un poquito más para acá. ¿Cierto? Esta parte van a ser mis beneficios, ¿verdad? Los que estén por encima de los costos. ¿Sí? Este triangulito va a ser mis beneficios. Este recuadro van a ser mis beneficios, ¿verdad? Porque estoy por encima, los ingresos están por encima de los costos. Pero este triangulito aquí, ¿qué va a hacer? ¿Será que obtengo algún beneficio o no? No, porque está está excediendo la demanda, ¿no, profe? Claro, está excediendo mis ingresos, por decirlo así. ¿Es claro? Entonces, recuerden que este recuadro son mis beneficios, ¿verdad? Pero ya producir estas unidades adicionales no me van a generar a mí ningún tipo de beneficio. Por eso se habla de ineficiencia. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor, profe. Sí, Chicos, esas son unidades que se pueden producir, pero igual no van a tener una venta, entonces igual se van a perder independientemente de entonces, sus costos de producción, ¿sí, profe? ajá, exacto. Sí, pues no podemos hablar aquí como de pérdidas porque pues en este caso pues hablaríamos de costos marginales, etcétera. Si son costos medios respecto a mis ingresos marginales, pues ahí sí estamos hablando de que son ingresos que va a dejar de percibir la empresa, ¿cierto? Son costos adicionales que van a ayudar a hacer que mi producción sea ineficiente porque van a disminuir mis beneficios, por decirlo así. ¿Listo? Profe, ¿nosotros Señora. podemos hacer una sola gráfica y un solo texto de análisis o se tienen que hacer un texto para cada uno de los puntos? Es que mira, prácticamente aquí ya lo hicimos. Mira, curva de demanda, acá está, ¿verdad? Sí, profesor, veo que se puede armar todo Ajá. en ¿Cuál es mi curva de ingreso marginal? ¿De qué color? Naranja. la ¿Listo? naranja. Aquí tenemos nuestros costos medios totales. ¿Qué nos falta? Nuestros costos
marginales, ¿no? Perdón, nuestros costos medios. ¿Listo? Que este es mi costo marginal. Faltan mis costos medios y listo. Ya aquí tenemos los beneficios y tenemos la ineficiencia. Prácticamente ya quedó resuelto el ejercicio, ¿verdad? Profe, una preguntita. Señor. Es que mirando eso, yo grafiqué diferente los beneficios, de pronto poniéndolo así por debajo de los costos, por debajo del precio, son beneficios positivos, por encima de beneficios negativos y pues estando igual, beneficios neutros. O Ujú, naturales es que se dice, profe. Pero ujú. entonces creo que la gráfica me faltó fue ponerle el contexto de la curva de demanda del monopolista. Ahí estaría mal, profe. Claro, claro, porque pues estamos hablando de monopolio. ¿Listo? Ese me toca agregarle las dos Ajá, rayitas, básicamente. ajá, Listo, profe. listo. Y otra Escuche. preguntita, es que en el punto, o sea, al darle respuesta a ese, yo puse que la ineficiencia se producía en el mercado, en el hecho de que al ser un monopolio, las unidades producidas eran menores y los precios eran mayores, en base a que el monopolista estaba en condición de renunciar a producir las últimas unidades del bien, a las cuales le iban a representar un menor porcentaje de utilidad neta por unidad producida. O sea, ahí técnicamente estaría mal porque no es esas últimas unidades que él de pronto decide limitar en la producción, sino que antes, por el contrario, si produce de más, Sí, está ajá. haciendo una ineficiencia, ¿sí? O sea, Sí, ahí claro. me toca Recuerde que corregirlo. si estamos hablando de marginalidades, son unidades adicionales. ¿Listo? Ah, listo, profe, sí, ya. Dos cositas que me toca cambiar. Listo. Vamos al ejercicio 4. ¿Listo? Entonces, aquí, ojo que acá es monopolio, porque recuerden que mi curva de demanda y de ingreso en competencia perfecta es muy diferente, ¿no? Entonces, aquí hay que tener claro la diferencia entre monopolio y competencia perfecta. ¿Listo? En el punto 4, si una empresa competitiva posee la siguiente función de producción, función de costos, perdón, a corto plazo, costos totales igual a 2Q al cuadrado más 5Q más 250, y se establece que, ojo con esto que aquí es la parte clave, mis costos marginales son iguales al precio y son iguales a los costos medios. ¿Listo? Se requiere estimar A, cantidad de equilibrio, B, precio de equilibrio, C, tipo de beneficios. Justifique sus respuestas gráfica y analíticamente. Entonces tenemos nuestra función inicial, ¿cierto? Tenemos que plantear nuestra función de costos medios. ¿Y recuerdan cómo hallábamos nuestra función de costos medios? Dividiéndola en las cantidades, profe. Dividiendo las cantidades. Con eso sé cuál es el costo por unidad. ¿Listo? Y tengo mi costo marginal, que ¿cómo hallo mi costo marginal? Derivando la función de costos totales, profe. Ajá. Derivando la función de costos totales, ¿sí? Ajá. Siempre recuerden que cuando hablamos de marginalidad en microeconomía hablamos de una derivada. ¿Listo? Entonces nos están diciendo acá, vea, costos marginales es igual a costos medios totales. Con base en esas dos funciones, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Despejar para hallar Q, y luego que he hallado a Q, pues sencillamente hallo el precio y los tipos de beneficio que obtengo. Los tipos de beneficios. ¿Preguntas sobre este punto? No, no, señor. Pues en mi caso no. ¿No? Chicos, Tutor, qué pena, Profe, ¿me puedes repetir otra vez cómo era? entonces tenemos nuestra función total, ¿cierto? Nuestra función de costos totales. ¿Listo?
Es claro, ¿verdad? 2Q elevado al cuadrado más 5Q más 250. No hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, ya sabemos que los costos medios es igual a los costos medios dividido la producción, ¿correcto? Por eso acá coloco dividido Q. ¿Sí? Chicos, Sí, sí, señor. aquí van a hallar una nueva función, ¿verdad? Y luego voy a hallar mis costos marginales, porque aquí me están diciendo, mira, mis costos medios marginales son iguales al precio y son iguales a los costos medios totales. ¿Sí? Como ya tengo estas dos funciones, ¿qué debo hacer? Igualar. Exacto. Por eso acá les estoy colocando. Tenemos que igualar. ¿Listo? Coloquémoslo en mayúscula para no fusiones. Y si igualo las dos funciones, ¿qué tienen en común? Q. ¿Verdad? Entonces, después de igualar estas dos funciones, voy a hallar Q. Q. Listo, y teniendo Q, pues ya me están diciendo mis costos marginales es igual a P, que es el precio, que es igual a mis costos medios totales. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazo en las ecuaciones en el costo marginal o en los costos medios la Q para hallar el valor y por Ajá. definición igualarlo a P, ¿no? Listo. Entonces acá, pues ya hallé aquí mis costos medios totales, ¿cierto? Pues sencillamente reemplazo y ya voy a hallar el valor de P. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Tutor, y para el tipo de beneficios. Entonces ahí es donde viene el análisis de ustedes. ¿Qué tipo de beneficios se halla? ¿Qué tipo de beneficio nos da resultados a función de costos totales? ¿Tenemos los ingresos totales? ¿Cómo es la función de beneficios? Es Ingresos ingresos menos costos. totales. Ingresos totales igual a precio por cantidad. No, la de beneficios. Ingresos totales menos costos totales. Ajá. Listo, como por ahora no tenemos los ingresos totales. ¿O sí los tenemos? ¿Sí? ¿O no los tenemos? Recuerden, beneficios igual a ingresos totales menos costos totales. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es mi fórmula de ingresos totales? Costos medios por cantidad. ¿Lo que costos medios? ¿Cuál es la función de ingresos totales? Precio por cantidad, ¿no? Ajá, precio Precio por por cantidad. cantidad. ¿Y tenemos precio y tenemos cantidad? Sí, señor. ¿Y tenemos nuestros costos totales o no los tenemos? Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? ¿Tenemos nuestros costos totales? Sí, señor. Listo, porque aquí tenemos, ¿o no? Ya aquí me están diciendo. Es la primera ecuación que nos dan. Ya- Ajá. Y ya vamos a hallar nuestros ingresos, ¿o no? Sí, Listo, señor. entonces, hallamos. Profe, una pregunta. ¿Esos ingresos totales da 63.125?
No, pues no puedo darle la respuesta porque... Y entonces... Es que estoy confundido. No, pero es sencillo. ¿Listo? Ya hiciste todo este procedimiento. ¿Sí? Sí, pues sí, señor. Me hace falta sacar. No me equivoqué ahí, porque saqué en vez de beneficios, saqué fue ingresos totales. Ok, entonces no, te falta este pasito. ¿Listo? Sí, señor. ¿Es claro? Luz, Kelly, Estefanía, creo que está por ahí. Sí, señor. Wilson. No, pero creo que con la grabación, ya volviendo a ver el ejercicio, ya puedo entender mejor. ¿Qué dudas tienes, Wilson? Tranquilo. No, pues aún todavía lo de los beneficios. Entonces, Sí, tipo de profe, beneficios. Entonces, bien, bien. para poder hallar los beneficios, recuerdan que lo graficábamos como pi. Entonces tenemos que tener los ingresos totales. Ya aquí tenemos la fórmula de ingresos totales. Para poder hallar nuestros ingresos totales, pues necesitamos el precio por la cantidad. Acá hallamos la cantidad y a partir de esta función, aquí vamos a hallar P. ¿Sí? Entonces ya tienes precios y ya tienes cantidad. Y ahora nos preguntan por los costos totales. Y aquí pues ya tenemos la función de los costos totales. Como ya hallamos Q, es sino reemplazar en esta función de costos totales el valor que hallaste acá de Q. ¿Sí? Y listo. Sí, sí, es que no había visto la fórmula inicial que era de costos totales. Ajá. ¿Quién iba a hablar? ¿Kelly o Estefanía o Luz? No, profe, ya quedó claro. Está fácil, ¿verdad? Entonces, graficamos, justificamos la respuesta y hacemos el respectivo análisis. ¿Listo? Ahora, el último ejercicio. Tenemos una función de demanda y tenemos que nuestros costos medios son iguales a los costos marginales, los cuales son iguales a 6. Entonces, si una empresa monopolista posee la siguiente función de demanda, ojo, esta es mi función de demanda, Q igual a 70 menos P, es decir, 70 menos el precio, y se establece que estos son mis costos que debo hallar. Despejar precios de producción. Perdón. Ay, aquí me faltó un pedazo. Permítanme, por favor. Me faltó agregar lo que pide el ejercicio. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Cantidades óptimas donde se maximiza sus beneficios, es decir, hallar a Q, los precios, es decir, hallar a P, y los beneficios. ¿Listo? Es similar al ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces, como nos está pidiendo que hallemos primero las cantidades, ¿cierto? Entonces, primero que vamos a hacer, despejar los precios de la función de producción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería, cómo nos quedaría la función si despejamos P? P es igual a 70 menos Q. Nos Dos. tocaría darle como un valor de 0 a Q, ¿no, profe? Y luego despejar. No, porque ¿qué vas a hacer con Q? Profe, Q pasa a dividir. No, porque ella está ahí sumando, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con P? Sale
a multiplicar, sí, pasa a multiplicar y Q pasa a restar, sí. Entonces P pasa al otro lado, ¿cierto? Sí, señor. Y Q, ¿qué pasa con Q? Pasa a restar porque está positivo. Ajá. Entonces miremos, ya nos quedó nuestra función de precio. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer ahí? Toca hallar el ingreso total, sí. Entonces aquí le estoy dando unos tips. Entonces reemplazamos P en los ingresos totales. Y los ingresos totales me está diciendo que ingresos totales es igual a A precio P por Q. Q. Y ahora entonces, ¿cómo me quedaría la nueva función? ¿Cuánto equivale P? 70 menos Q 70. por Q. Ajá, 70 menos Q. Ujú. ¿Por qué? Por Q. Exacto, por Q. Ahí ya toca hallar el ingreso marginal o estoy confundido. No, apenas estamos jugando con las funciones para hallar el precio. ¿Sí? Entonces ustedes ahora resuelven esta función. ¿Cómo la resolveríamos? Se deriva, ¿sí? No, pero aquí tenemos una multiplicación. ¿Sí? Pues se quita el paréntesis, ¿no? Listo. ¿Cómo lo quitaríamos? Pues quedaría 70 menos 2Q. Sería 70Q menos Q cuadrado. Ajá, ajá, va por ese lado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hallar el ingreso marginal, que es nuestra derivada del ingreso total. Pero aquí recuerden que deben solucionar esta multiplicación. ¿Listo? ¿Es claro o no es claro? Profe, me repite, porfa, que sé que hay una cañita, un tip. Entonces, aquí solucionamos esta multiplicación que ya ustedes la dijeron. ¿Listo? Ahora derivamos la función de ingreso total para hallar mi ingreso marginal. ¿Sí? Sí, Como señor. el, como el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿cierto? Por eso eh, igualamos el costo marginal. ¿Y cuál es el costo marginal? 6. Exacto. ¿Listo? Entonces 6 igual a ¿qué? Al, Se- al ingreso marginal. ¿Verdad? Sí, Sí, señor. señor. ¿Sí? ¿Sí es claro? Y entonces, como tenemos 6 igual a mi función de ingreso marginal, esa pequeña ecuación nos va a quedar en función de Q. Y ahí es donde vamos a hallar a Q. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Ahora, como ya tenemos Q, ¿cierto? Pues utilizamos nuestra función que ya habíamos hallado del precio, ¿o no? Sí, Entonces, señor. tutor, Señor. esa Q Sí. van a ser las cantidades óptimas donde se maximizan los beneficios, ¿cierto? Ajá. Entonces, como aquí hallo a Q, ¿verdad? Aquí hallo a Q. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo esa Q en mi precio y sencillamente voy a hallar el precio. ¿Sí? Ahora, el ingreso total, pues ya tenemos la fórmula del ingreso total. Acá está. Tenemos P y tenemos Q. ¿Sí o no? Sí, señor. Acá hallamos Q y aquí vamos a hallar P, ¿cierto? Y luego hallamos nuestro costo total.
¿Tenemos la función de costo total o no la tenemos? ¿Sí o no? Sí, señor. Reemplazamos nuestra función de costo total. Y por último, hallamos el beneficio. ¿Tenemos o no tenemos la fórmula del beneficio? Sí, señor. Y listo, muchachos. Está sencillita la actividad, ¿o no? Hasta el momento parece que sí. Ese ejercicio está galletón. ¿Por qué? ¿Qué dudas tienen? De una vez. Porque pues quedé enredado en cuando tuvo que hallar el ingreso total, bueno, al principio. Porque no Pues sé si el resultado que yo tengo es el correcto, no sé. Porque a mí al principio me dio 70 menos Q por Q. Al quitar ese paréntesis, no sé si estoy en lo cierto, profe. no, pues entonces rompamos el paréntesis para despejar la duda. ¿Listo? Rompamos el paréntesis. Entonces, dame un momento aquí. Entonces, 70 por Q, ¿cuánto me da? 70 Q, Listo. Menos por, sigo conservando el menos, ¿cierto? Y ahora Q por sí. Q, ¿cuánto es Q por Q? No estoy seguro si es Q Por al cuadrado. cuadrado ¿Q al cuadrado o qué? o 2Q. Si lo estuviera, ahí es donde tiene la confusión. Si estuviéramos sumando las Q, sí sería 2Q. Pero como aquí las está multiplicando, nos da el cuadrado. Entonces, siempre que estés multiplicando una variable, sea L por L, te va a dar L al cuadrado. Pero si vas a sumar Listo. L más L, te va a dar 2L. En este caso es Q por Q, entonces te va a dar Q elevado al cuadrado. ¿Sí? Listo, sí, señor. Ahí fue, yo creo que ya me cambia todo de para abajo, ¿cierto? Claro, 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 porque te va a cambiar Q y te va a cambiar entonces después P y te va a cambiar, mejor dicho, cambia todo. Con un error ahí, grave. Listo, ¿Listo? listo, sí, señor. ¿Preguntas? Aprovechemos que somos pocos y podemos interactuar. Kelly, Luz, Stephanie, Wilson, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Está Profe, clarito, ¿verdad, muchachos? Señora, se ve fácil esta actividad. sí, está sencilla. Listo, muchachos. Esos serían los ejercicios. No sé si hay alguna duda. Está todo claro. Recuerden que lo más importante es el análisis, las gráficas elaboradas por ustedes mismos. Si tienen problemas con el Excel, pues hagamos el esfuercito y en caso ya extremo, pues entonces grafiquémoslo en cuaderno, pero con colores bien presentaditos. ¿Todos ya llenaron la asistencia? Sí, señor. No. ¿Cuál soy yo? Permítanme y les comparto nuevamente. El link. Ya les compartí, Stephanie, ya te compartí el listado, Kelly. Y listo, muchachos. No sé si no hay más dudas, pues entonces de esta manera daríamos por terminada nuestra charla del día de hoy. Tutor, más o menos, ¿cuándo Profe, nos puede tengo una enviar? pregunta. Perdón, primero Wilson y después Cristian, ¿vale? Wilson. ¿Cuándo nos podrían enviar esta grabación? Yo creo que la descarga
se da esta noche, mañana en la mañana les estaré compartiendo la grabación de la web y la grabación de ahora del CIPAS. Vale, doctor, muchas gracias, que ya faltan 15 días para entregar. Sí, señor. Cristian, señor. No fui yo, profe. Gracias. Las gráficas yo las estoy haciendo en PowerPoint, no pasa nada. En No, Excel. no pasa nada. Pero Así como lo acabamos de hacer, o si quieres darle sí, valores para que ella vaya graficando, no hay ningún problema. Un diagrama de dispersión, no hay ningún problema. ¿Listo? listo. Así como se me hace la gráfico. Sí. No hay Listo, profe. ningún... La cuestión, lo que me interesa es que ustedes tengan claro y ojo con la ubicación de las abscisas y de las ordenadas, ¿no? Darle nombre a los ejes. ¿Listo? Sí, señor. Sí, muchas gracias, profe. Vale. Cristian, ¿tienes alguna duda? Kelly, Luz. No, señor, profe. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, me alegra saludarlos y y estamos en contacto. Mañana realimento nuevamente los foros, cuelgo los videos y estaré pendiente. ¿Listo, muchachos? Un abrazo y feliz noche. Me alegra saludarlos. Profe, Listo, muchísimas profe. gracias. Muchas Dios le bendiga. gracias. Una feliz Listo, noche. muchachos. Gracias, igualmente. Vale.